Buenas noches, Parra, ¿cómo se siente? Hola, buenas noches, Manuel. Gracias, de verdad, un placer estar aquí y muy agradecido por la invitación y la deferencia con que me tratas, que es mutua. Gracias a usted, Parra. El tema que vamos a tratar, la atención psiquiátrica en la salud mental. Yo pregunto, tratamiento, apoyo familiar, emocional, el que tiene a alguien que padece o que tiene que ser tratado, ¿cómo se maneja esto? Porque es una situación que no es fácil tener a alguien, a veces no poder dar el tratamiento. Mucha gente que vemos que, yo digo, ¿será que no tienen familia? Que lo veo por las calles que deambulan. ¿Podemos hablar con relación a esto? ¿Cómo se da? ¿Cómo ustedes lo reciben? ¿Llega al consultorio? Bueno, lo primero es que cuando hablas, Manuel, del apoyo familiar, tocas un punto neurálgico. Y cuando planteas, además del apoyo familiar, el hecho de que muchos enfermos mentales deambulan por nuestras calles, son dos puntos esenciales que a mí me gustaría detenerme a explicar a propósito de la inquietud, ¿no? De cómo se da esto, cómo llega el paciente al consultorio y cuál es el apoyo familiar que recibe. Pues bueno, lo primero es que todavía tenemos el estigma de que ir a un psiquiatra es un terror, porque la gente entiende de que el psiquiatra, bueno, pues tiene que lidiar con esos pacientes como se dice en el argot popular, esos pacientes que están locos, Sí. que nosotros en el ámbito médico, psiquiátrico, el término correcto, el término médico es paciente psicótico o la llamada psicosis, que es la locura como tal. Entonces, estos pacientes que a pesar hoy de contar con un buen tratamiento farmacológico que puede darles la oportunidad de hacer una vida funcional, pues en nuestro país estos pacientes todavía no se benefician al nivel que deberían beneficiarse de estos medicamentos ni de la atención adecuada para que justamente no deambulen por las calles. No hay ningún paciente psiquiátrico que tenga la necesidad o, digamos, ningún paciente psiquiátrico debería llegar al momento de la deambulación en las calles, como andan en nuestras calles dominicanas, que los vemos y que se sabe que son pacientes que llegaron a ese nivel porque no han recibido una atención adecuada, primero, y obviamente no han recibido un tratamiento farmacológico como los tratamientos que tenemos hoy para tratar justamente los casos de psicosis, que son esos pacientes que deambulan por las calles. Esos son los pacientes psicóticos. Pero tienen familiares. Pero tienen familiares y para esa parte vamos. Además de no contar con un tratamiento adecuado, farmacológico, no cuentan con el apoyo familiar, que es central. La funcionalidad de la familia es determinante en la prevención de las enfermedades mentales para todos los miembros y obviamente en la conservación de la salud mental de la familia. Pero nosotros tenemos un grave problema en nuestro país y es que por la falta de educación en los temas de salud mental y de las enfermedades mentales, nuestros pacientes no reciben el apoyo adecuado de sus familiares, que es el primer grupo social que debe apoyar al paciente. Y definitivamente, si no hay apoyo familiar, obviamente que no habrá un cuidado, habrá un deterioro, las consecuencias serán peores, todas las consecuencias que una enfermedad mental arrastra van a estar presentes de una manera mucho más rápida. Perdóneme, Parra, quiero, antes que usted continúe, preguntarle, o sea, no está recibiendo el apoyo familiar, pero entonces yo quiero preguntarle, pero quizás es que el familiar, bueno, no puede por el tratamiento, pero entonces si es una persona violenta, que no la puedo tener en un cepo, no sé si el término, o si eso se puede usar, un cepo, o amarrado, o en la casa, y se pone violento y me quiere agredir a mí y a mi familia, tengo que dejarlo que se vaya, ¿es por ahí que va el asunto o no? ¿O qué sucede ahí? Bueno, parte del problema del poco apoyo familiar que existe en nuestro país, como yo dije hace un rato, es primero la falta de información, la falta de conocimiento sobre los trastornos mentales y la salud mental en general. Esa falta de conocimiento es un elemento importante para que el apoyo sea poco o nulo. Otro punto importante es justamente lo que acabas de decir, Manuel. Muchos de los familiares simplemente no pueden cubrir un tratamiento. Los fármacos que se utilizan para tratar las enfermedades mentales son fármacos de alto costo. Por ende, las familias no pueden cubrir esos tratamientos. Puede que algún familiar en algún momento provea los recursos económicos para
cubrir parte de la medicación en principio. Seguro no cubre. Los seguros no cubren. Nada. Los seguros cubren algunos fármacos. Ok. Sin embargo, no hay una cobertura para la atención psiquiátrica, para la atención del enfermo mental. No hay como tal una cobertura. Algunos fármacos los familiares los pueden comprar con algunos seguros. Sin embargo, el problema que tenemos es que el sostenimiento del tratamiento farmacológico está ausente. ¿Por qué? Porque los familiares no cuentan con los recursos económicos para sostener ese tratamiento que necesita el paciente, que casi siempre es un tratamiento de por vida, dependiendo del trastorno mental del cual se hable, porque dentro de los trastornos mentales nosotros tenemos aquellos que son transitorios y aquellos que son crónicos, es decir, que se convierten en enfermedades para toda la vida. Entonces ese es un problema, el asunto de la cobertura financiera por parte de la familia, tomando en cuenta de que los fármacos psiquiátricos o para tratar las enfermedades mentales son fármacos muy costosos. El Estado no ha hecho su rol, el Estado está nulo, hay algún lugar, entonces si no puedo tenerlo en mi casa, porque no puedo detenerlo por el tratamiento, porque es agresivo, no hay un lugar público, porque sabemos que privado hay, ¿verdad? Pero público, donde me ingresen a un pariente y me le den el tratamiento. Bueno, actualmente nosotros contamos con los hospitales generales. Los hospitales generales son aquellos que tienen unidades de salud mental, pero estas unidades de salud mental básicamente lo que hacen es hospitalizar a los pacientes por un periodo de tiempo muy corto. Esos pacientes que se llaman los pacientes agudos, que tienen algún episodio reciente, que son ingresados en estas unidades de salud mental de los hospitales generales. Estas unidades mantienen al paciente de 15 días, 3 semanas a un mes hospitalizado. Lo estabilizan y lo mandan para la casa con una medicación para que se trate de manera ambulatoria. Ahora bien, ya nosotros no contamos con los antiguos hospitales psiquiátricos llamados o conocidos como manicomios. El Hospital Padre Villini, que era el famoso manicomio, que existió desde 1959 hasta años recientes, cuando se decidió desaparecer esta estructura, así como la conocemos, de manicomio, y se decidió convertir al Padre Villini en un centro de rehabilitación psicosocial. Ese centro de rehabilitación psicosocial que da apoyo para que algunos pacientes sean hospitalizados allí por una larga estancia, recuperarlos, estabilizarlos y mandarlos otra vez con tratamiento ambulatorio para la casa, a estar con sus familiares. Pero después no contamos como tal con esos hospitales que conocíamos anteriormente como hospitales psiquiátricos para una hospitalización o un ingreso de un paciente por un periodo de tiempo largo o prolongado. Ya no contamos con esas estructuras manicomiales como se conocían tradicionalmente. Lo que tenemos es algunas unidades de salud mental que están incorporadas a los hospitales generales. ¿Tienen esas unidades especialistas y son hospitales específicos en el país o en provincias específicas? Bueno, en todas las provincias donde hay un hospital general, allí hay una unidad de salud mental. En esa unidad de salud mental hay psiquiatras y hay psicólogos. Aquí tenemos. Hay trabajadores sociales, claro. Aquí tenemos una ¿Dónde? unidad de salud mental en el Cabral Ibáez, el hospital regional. Contamos allí con una unidad de salud mental que siempre ha funcionado con un número de camas muy limitado. Entonces, bueno, los pacientes llegan allí, se hospitalizan por un periodo de tiempo muy corto. Se conocen como esos pacientes agudos que llegan con un episodio reciente, se ingresan porque tienen criterios de ingreso y se estabilizan, no pasan allí más de un mes, porque no son hospitales para larga estancia. Como repito, conocimos esos hospitales llamados manicomios, donde el paciente estaba allí 6 meses, 1 año, 2 años y hasta a veces de por vida, porque la familia no dejaba al paciente allí porque no podía tenerlo, no podía sostener tener el paciente en la casa, sobre todo si se tornaba violento, agresivo contra la propia familia o contra él mismo. ¿Existe, Parra, algún estudio que revele reciente de la cantidad de personas que padecen este trastorno o que padecen el trastorno? ¿Existe algún estudio reciente con relación a eso? Bueno, en ¿Y por República... qué, Parra, por qué uno
pierde la memoria? Bueno, primero, en República Dominicana nosotros no tenemos estudios, no tenemos investigaciones realmente en el área de la salud mental. Y es una lástima, ¿no? Porque simplemente es un área que ha sido poco atendida y para poder empezar a atender esa área tenemos que empezar a recabar información. Las informaciones se recaban, se recopilan a través de la investigación. No tenemos investigaciones en el área de salud mental en la República Dominicana. Tenemos algunos datos estadísticos de Latinoamérica y el Caribe que son extrapolados a la República Dominicana. Hay algunos datos estadísticos de prevalencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, te puedo decir que en el año 2018, con algunas informaciones que se recopilaron, las estadísticas revelaron que un 20% de la población dominicana sufre algún trastorno mental, lo cual indica que es un indicador importante para empezar a atender ese renglón, ese ámbito. Cuando decimos que 20 de cada 100 dominicanos padecen un trastorno mental, estamos hablando de algo muy serio, una estadística bastante significativa. Sí, es mucho. Eso es sin tener investigación. Esas son estadísticas basadas en algunas recopilaciones que se han hecho con los hospitales que reportan diagnósticos. Esos hospitales que, como dije, hospitales generales que tienen unidades de salud mental que reportan información al Sistema Nacional de Salud y entonces se recopila esa base de datos a través de los diagnósticos que se van haciendo. Aquí, por ejemplo, los diagnósticos principales que se hacen en República Dominicana son depresión y ansiedad. Siguen siendo los diagnósticos que nosotros vemos en la consulta, tanto pública como privada, en el día a día. Y al 2018 se reportó que más o menos un 4.7% de la población dominicana tiene depresión. Ese es el diagnóstico, uno de los dos diagnósticos principales. Estamos diciendo que casi 5 de cada 100 dominicanos tienen el diagnóstico de depresión. Y después está el trastorno de ansiedad, que ronda más o menos el 5,7%. Eso es decir, que casi 6 personas de cada 100 dominicanos, 6 van a tener el diagnóstico de ansiedad, trastorno de ansiedad. Esa es una estadística de las más recientes que tenemos al 2018. Bien, y la otra parte de la pregunta... ¿Por qué se está perdiendo la memoria? Bueno, hay que diferenciar perder la memoria y padecer de un trastorno mental. No necesariamente cuando hablamos de un trastorno mental hay pérdida de memoria siempre. La pérdida de memoria puede ser un síntoma importante de algunas enfermedades mentales, pero no todo el que tiene algún problema de amnesia o de memoria como tal, sea parcial o total, necesariamente tiene una enfermedad mental. La pérdida de la memoria la podemos básicamente relacionar o se relaciona con más frecuencia con enfermedades conocidas como las demencias. En este caso, específicamente la demencia tipo Alzheimer, que es la que más conocemos en nuestro medio, es esta la enfermedad que está más relacionada con la pérdida de la memoria. Hay un montón de otras causas que pueden contribuir a la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria puede ser parcial, puede ser total. Nosotros hablamos de amnesia total, amnesia total o global, también hablamos de amnesia parcial, amnesia transitoria, es decir, que podemos tener la pérdida de la memoria por un momento de nuestra vida y luego recuperarla porque los factores que influyen son factores circunstanciales. O sea, lo que quiero decir en sentido general, Manuel, es que la pérdida de la memoria responde a muchos factores. En el caso de la demencia tipo Alzheimer, la pérdida de la memoria allí, que es el síntoma principal, tiene mucho que ver con aspectos cerebrales, con algunos desórdenes que se van dando en el área de la memoria en nuestro cerebro. Desórdenes desórdenes generados por el déficit de algunas sustancias químicas que se producen en nuestro sistema nervioso y básicamente en nuestro cerebro. Estos desórdenes específicamente a nivel químico, pues pueden generar pérdida de la memoria. La memoria está ubicada en todo el lóbulo temporal de nuestro cerebro, sobre todo aquella memoria que utilizamos para el almacenamiento de información. La memoria de largo plazo, la de corto plazo, la memoria de almacenamiento está ubicada en el lóbulo temporal.
ese lóbulo temporal a veces va a sufrir un déficit de ciertas sustancias que contribuyen al funcionamiento de la memoria. Cuando esas sustancias dejan de producirse o cuando se producen otras sustancias tóxicas para el sistema nervioso central, es cuando empiezan a verse fallos en la memoria y aparece, por ejemplo, una enfermedad que conocemos como demencia tipo Alzheimer. Ahora bien, la demencia tipo Alzheimer, conocida también como demencia senil, aparece ya a partir de los 65 años, está relacionada con el envejecimiento, pero no quiere decir esto, Manuel, que el envejecimiento de por sí es una condición para que una persona pierda la memoria, porque no hay una relación directa entre perder la memoria por una demencia tipo Alzheimer y el envejecimiento. Hay personas que sabemos que a los 90 años todavía tienen una memoria extraordinaria, están lúcidos, son personas con capacidades cognitivas todavía para seguir aprendiendo. Pero ya cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de un trastorno neuropsiquiátrico degenerativo que se va generando tanto por problemas estructurales en el cerebro y por problemas funcionales, problemas químicos, que bueno, ya eso tendríamos que tomarnos otro programa para explicar de manera mucho más científica y claro, que se entienda para la población por qué se da la demencia tipo Alzheimer, que es la que más relacionamos, en definitiva, con la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria puede ser, por ejemplo, transitoria. Cuando una persona se somete a altos niveles de estrés, cuando tiene altos niveles de ansiedad, cuando tiene un ataque de pánico, cuando tiene muchos problemas vitales, esa persona puede tener, por afectación del estrés, la ansiedad, los niveles altos de angustia, esa persona puede tener un problema de memoria, una pérdida de memoria transitoria y vuelve a recuperarla una vez desaparecen esos psicoestresores importantes que acabo de mencionar. Parra, bueno, usted ya lo vamos a tener de modo frecuente en el programa, ya usted desarrollando temas que tienen que ver, pero al final, yo quiero que me concedan 30 segundos, Eduardo, por favor, para hacerle esta pregunta a Parra. Usted que está en Rafey, hombres, mujeres, si un interno, un ingresado, pierde la memoria, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, como decía Manuel, tenemos que diferenciar entre perder la memoria y perder el juicio. Cuando hablamos de perder la memoria, obviamente que la persona empieza a tener problemas o para recordar eventos del pasado remoto o para recordar eventos recientes. Esas son dos formas en que se puede manifestar la pérdida de la memoria. En el caso de un paciente en Rafey, de un interno que pierda la memoria, lo primero que hay que hacer es investigar las causas. ¿Por qué está perdiendo la memoria? Las causas, como dije, pueden ser múltiples. Si se trata de un paciente, de un interno que tiene unos 65, 70 años, que comienza a tener problemas de memoria en la cárcel, nosotros hacemos el mismo procedimiento que se hace en cualquier consulta psiquiátrica, tanto en el sector público como en el sector privado. Mandamos a hacer los exámenes del lugar para determinar la causa de la pérdida de memoria. En el caso de la pérdida de juicio, que probablemente por ahí es que va la pregunta tuya, Manuel, la pérdida del juicio es lo que la gente conoce comúnmente como perder el contacto con la realidad o enloquecer. La persona pierde el juicio de la realidad. Cuando un interno, por decirlo así, en Rafey, sufre lo que nosotros conocemos como un episodio psicótico, que se desconecta de la realidad, que pierde el contacto con ella, que no sabe identificar lo que es real y de lo que es fantasioso e imaginario, decimos, ese interno ha tenido un episodio psicótico que en términos populares se conoce como enloqueció. Entonces son dos cosas diferentes, perder la memoria y enloquecer, que sería perder el juicio. ¿Lo dejan usted de ahí o se lo dice usted, recomienda? No, aunque haya matado a uno este interno, se enloqueció, no lo podemos tener aquí porque está haciendo cosas que no debe, se lo tenemos que entregar a la familia. Esa es una pregunta excelente, Manuel, porque justamente uno de los problemas que tenemos actualmente en el sistema penitenciario es que nosotros recibimos muchos internos con condición psiquiátrica grave, crónica, que inclusive han sido pacientes psiquiátricos en la calle y nos llegan a la cárcel justamente porque no tenemos un centro psiquiátrico donde tenerlos. Y eso representa un problema. ¿Por qué? Porque muy pocas cárceles cuentan con la presencia de un psiquiatra en el país.
O sea, no todas las cárceles tienen la oportunidad, la suerte de tener un psiquiatra que los puede atender allí mismo. En el caso mío, que estoy en el centro penitenciario de Rafey, Hombres, allí, bueno, cada vez que un paciente tiene un interno, como se le llama, tiene un episodio psicótico, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, cualquier trastorno psiquiátrico que presente, bueno, pues yo lo atiendo. Generalmente la atención, la primera intervención que se hace es verificar las causas, hacer el diagnóstico, hacer una buena evaluación para llegar a un diagnóstico certero y hacer un tratamiento farmacológico. Muchos de esos internos que sufren un trastorno psiquiátrico están en la cárcel, pero no deberían estar allí. Ahora, ¿hacia dónde los enviamos cuando no contamos con un centro especializado para mandar a esa gente que de alguna manera ha reñido con la ley, que tiene una sanción que cumplir, pero que tiene un trastorno psiquiátrico? Hay que tenerlo en una cárcel común y corriente, como se tienen a los demás que no tienen trastornos psiquiátricos y que han delinquido, han violado la ley. Ellos también tienen que estar allí porque no tenemos a dónde enviarlos. En el caso de los familiares, no podemos sacarlos de allí, aunque no están en condiciones de estar en la cárcel, sino en un centro especializado, para que sean atendidos desde su enfermedad. No pueden ser enviados a los familiares porque muchas veces estos pacientes son individuos que representan un alto nivel de peligrosidad para la familia porque se tornan violentos, agresivos, pueden agredirse y también agredir a la familia. Que de hecho los familiares se sienten muy tranquilos cuando estos internos son enviados a las cárceles. ¿Por qué? Porque respiran, se sienten tranquilos y protegidos porque ya no van a tener la amenaza de algún episodio de violencia o agresividad. Entonces, definitivamente, Manuel, y lamentablemente, aunque en la ley está contemplado que se haga un centro especializado para aquellos internos que han reñido con la ley, que tienen que cumplir una sanción, pero que tienen una condición psiquiátrica. A pesar de eso, estar en la ley 224, antigua ley del sistema penitenciario, y a pesar de mantenerse en la nueva ley del sistema penitenciario que se promulgó este año 2021, a pesar de eso no contamos todavía en la República Dominicana con esos centros especializados para la hospitalización de estos internos que tienen algún conflicto con la ley, que están cumpliendo una condena porque han cometido delitos relacionados inclusive con su enfermedad mental. Agradezco, Parra, la presencia suya, el tema interesantísimo, pero usted vendrá con más frecuencia, ¿verdad? Cada vez que me invite. ¿Usted hace consulta privada? Sí, sí, claro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Yo estoy en mi consulta privada en la calle Independencia con San Luis. Estoy ahí en el Centro de Psicoterapia Sentido de Vida, en el edificio Fernández, 4º piso. Ahí estamos a las órdenes en mi consulta privada. ¿Tiene días específicos? ¿Está todos los días? Estoy martes y viernes todo el día. Muy bien, gracias, Parra. Interesante el tema. Agradezco la presencia de José Allende Parra Santana, el psiquiatra, médico, aditólogo y psicoterapeuta. También trabaja en el Centro Penitenciario Rafey Hombre. Pausa comercial, regresamos. Estamos en vivo, 6:47 minutos de la noche de este sábado.